Hola, soy Begoña Serpa, coach transformacional y creadora del método Lidera tu vida. Quiero darte la bienvenida a mi podcast Lidera tu vida con Begoña Serpa, en el que hablaremos del autoliderazgo y te compartiré consejos prácticos que te permitirán llevar la vida que te mereces. ¡Empezamos! En el episodio de hoy de Lidera tu vida vamos a hablar de un tema sumamente importante y que precisamente es el lema del podcast. Muchas veces las personas, y eso lo he encontrado en numerosas sesiones de coaching, viven vidas que no son realmente las que ellos quieren vivir, sino que viven condicionados por un personaje que crean para obtener la aprobación de la sociedad, porque piensan que así les van a querer más sus amigos, sus familias, porque hacen lo que se supone que tienen que hacer. Pero eso les lleva a llevar una vida que realmente no desean. Y eso genera un sufrimiento, una sensación de vacío, de impotencia, que muchas veces no escuchamos y que pensamos, pues bueno, ya, ya seremos quien queremos ser el día de mañana, ya perseguiremos nuestros sueños. Vamos viviendo o sobreviviendo, como digo yo. Y ese sentimiento que se nos queda dentro va haciendo su camino. Y muchas veces el cuerpo, yo aquí he hablado de que el cuerpo nos para, las emociones que no nos dejamos sentir y que reprimimos acaban pasando factura. Y la vida en algunos momentos nos para que realmente pensemos si estamos llevando la vida que deseamos llevar y si somos felices. Y hoy tengo la gran suerte de traer a un testimonio que precisamente ha pasado por esto. Yo creo que nos va a enriquecer y su historia va a ser muy inspiradora, porque cuando lo conocí pensé, tienes que venir sí o sí al podcast y afortunadamente aceptó la invitación. Hoy tenemos la suerte de contar con una persona que es verdaderamente un testimonio que creo que va a ser muy inspirador y que es un claro ejemplo de cómo liderar nuestras vidas y de ese despertar, de esa toma de conciencia de si realmente estamos llevando o no la vida que deseamos. Hoy nos acompaña desde Lima, Perú, Walter López, de 35 años de edad. Él es ingeniero de transportes y una de las cosas que me impactó fue precisamente esa historia. Y leo frases textuales que me dijo. Aprendí que la vida puede cambiar en un instante. Cuando sufrí un aneurisma, ya nos explicará él más con más detalle, que puso mi vida en peligro hace 9 meses. Y fijaros lo que dice después. Gracias a esa experiencia aprendí que nuestros pensamientos pueden cambiar nuestra realidad. Y precisamente por eso él quiere compartir su historia de superación y de motivación para poder ser una inspiración para todas aquellas personas que verdaderamente quieren liderar sus vidas. Yo creo que tenemos la gran suerte hoy de tener aquí Walter. Hola Walter, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias de antemano por aceptar esta invitación. Hola, hola Begoña, muchas gracias por tus palabras, de verdad que me han emocionado bastante. Un saludo a todos los que nos escuchan y gracias por bueno, invitarme y poder compartir con todos lo que he aprendido, ¿no? O sea, sí ha sido una experiencia bastante aleccionadora, fuerte, pero también bastante aleccionadora. Y la verdad que las palabras que has dicho antes de presentarme me han emocionado bastante. Muchas gracias por eso. Mira, te digo que el placer, cuando te conocí en un evento de LinkedIn, para mí Sí. fue es como, wow, Walter tiene que venir porque creo que vas a poder ayudar a muchísimas personas. Pero bueno, vamos a seguir la dinámica del podcast y nuestros oyentes están acostumbrados a que, aunque todo el episodio de hoy será muy personal porque es tu historia, es tu vivencia al fin y al cabo, pero bueno, vamos a seguir la primera pregunta que es siempre acercar al invitado a su lado más humano. Por lo tanto, ¿quién es Walter en 3 palabras? ¿Quién dirías? ¿Cómo te definirías? Bueno, el Walter de ahora es un Walter motivado, un Walter bastante positivo y un Walter consciente del presente. Esas tres ideas son las que me definen
exactamente como es Walter ahora. Me ha gustado mucho el Walter de ahora. Sí. Walter de ahora. Me lleva a pensar en que tal vez ese hecho del que ya nos hablarás, ese aneurisma, Ujú. que claro, a priori es como, ¡guau! Es algo importante, es algo traumático, que muchas personas lo pueden vivir como una desgracia, pero que yo creo que tú has sacado de ahí un aprendizaje y ese Walter de ahora. ¿Cómo era el Walter de antes? ¿Tú crees que hay un Walter antes de ese hecho concreto y un Walter de ahora? ¿Has vuelto a Sí, nacer? ¿Qué nos puedes decir al respecto? sí, bueno, después del 7 de julio del año pasado, que es cuando sucede este evento que tengo, marca un hito en mi vida que hace que prácticamente haya vuelto a nacer. Y no solamente a nivel físico, ¿no? Una recuperación física, sino también mental, y creo que principalmente mental de mis pensamientos. Yo antes de eso vivía una vida, tenía una forma de pensar y luego tuve que reacomodar todo eso, reformular toda esa forma de pensar. Me di cuenta que muchos de mis pensamientos no me ayudaban, aunque yo creía que sí, y y me enfoqué en cambiarlo, más que traté, lo logré, y ahora puedo hacerme más, bueno, me he hecho más fuerte y ya veo la vida distinta, pues, ¿no? Tengo otras formas de verla, cosas que antes no creía, ahora ya lo he podido comprobar. Ese desaprender para aprender, ¿no? Es Exacto. algo que He yo tenido creo. que desaprender bastante, ¿Qué bastante. cosas has tenido que desaprender? Antes yo me enfocaba bastante en los problemas, en resolver problemas. Yo vivía mucho del pasado y del futuro, pensando en por qué no hice algunas cosas, ¿no? Renegando principalmente o así estando molesto porque de repente no tomé algunas decisiones de más joven y ansioso por la idea del futuro, en ahora qué me espera, en unos años. Ya tenía, bueno, antes de que me pasara 30 años, estaba llegando a los 30 años y yo estaba con la idea de tener un mejor trabajo y renegando porque no tenía un mejor trabajo o porque no tengo mejores cosas. Y esta experiencia me enseñó algo importante, que el pasado justamente es eso, ya pasó, no hay nada que se pueda hacer al respecto. El futuro, el mañana, en una hora no sabemos lo que va a pasar, y aprendí a enfocarme en el presente, en el momento, este momento que estamos viviendo ahorita, disfrutarlo, hacerlo como si fuera el último momento y justamente vivirlo de esa forma. Eso es una de las ideas principales que aprendí. Antes no, antes estaba más enfocado en el pasado y en el futuro, en hoy qué pasará mañana, y con este estrés que es parte, creo, de esta generación, de mi generación, pues, ¿no? Tengo 35 años y la mayoría de gente que está a mi alrededor está en este estrés, En esta vorágine, eh, ¿no? en esta vorágine de competitividad, de estar actualizado, de tener más cosas, de poder ostentar, depende por redes sociales, la vida tan maravillosa que otros viven, y uno quiere estar en esa vanguardia y se olvida de disfrutar. Yo he aprendido eso, o lo que me ha enseñado esta lección. Has dicho algo que para mí es esencial y que claro, suena. Por eso me gusta traer testimonios, ¿no? Como puede ser tu caso, porque los coach, los terapeutas, siempre estamos hablando de la importancia de vivir el aquí y el ahora, ¿no? El presente, lo que tú comentabas. El pasado está, no vale la pena lamentarnos porque no lo vamos a poder cambiar. Y el futuro, creemos, pero es una falsa creencia de que lo podemos controlar, porque no sabemos, como tú muy bien has dicho, lo que va a suceder mañana, lo que va a suceder dentro de una hora. Pero claro, cuando les decimos esto a las personas de a pie, siempre te Sí, dicen: "Bah, estos son frases hechas, ¿no?". Pero es que es real. Y tú es lo estás real. diciendo. Yo aprendí justo eso, porque si no, el presente se me escapa. Mientras estoy, pues, dándole vueltas o a lo que no ha sido y yo quería que hubiera sido, pero no ha sido, o a qué pasará el día de mañana. Y yo creo que eso es Sí. muy importante, ¿no? Que lo tengamos claro. Yo quería compartir contigo, ya lo estuvimos hablando cuando preparábamos el episodio, es algo que yo también he Ujú. publicado en LinkedIn y en otras redes sociales.
que de hecho el método Lidera tu vida se fragua precisamente allí. Yo antes, al principio hablaba del personaje, ¿no? De crear un personaje, de vivir la vida que otros han diseñado por ti. Y a mí me sucedió, o sea, yo desde siempre, desde muy jovencita, tenía muy claro a qué me quería dedicar al mundo del crecimiento personal, pero acabé estudiando Derecho porque era lo que era mi padre era abogado, etcétera, etcétera, por lo tanto, era lo que se suponía que tenía que hacer. Y también hubo un suceso, no como el tuyo, no un aneurisma, pero en el parto de mi segunda hija yo estoy a punto de morir. Y es cuando digo, wow, es que la vida te está dando esa segunda oportunidad. Por lo tanto, vive la vida que tú quieres, ¿no? En mi caso fue eso. En tu caso fue el aneurisma. Yo, dijéramos, no tuve un previo aviso. Mi pregunta es, ¿tú con el aneurismo tuviste como señales de alerta de que tal vez te iba a suceder eso? No sé, dolores de cabeza, insomnio, un estrés excesivo. ¿Había alguna señal que tú dijeras, pero que a lo mejor no le estabas haciendo caso? No, justamente un aneurisma, es, ya para entrar más a detalle, eh, es una inflamación en las arterias. Esto puede estar en cualquier parte del cuerpo y es más peligroso cuando está en el cerebro, como fue mi caso. Esto puede originar un ACV, que es un accidente cerebrovascular, el cual es cuando este aneurisma revienta y hace que sangre el cerebro. Entonces, esto ya yo lo aprendo porque los doctores te lo explican de forma muy fría, porque bueno, también es su trabajo hacerte lo más sincero, ¿no? Eh, Esto puede, en un buen porcentaje de casos, ocasiona la muerte de la persona. En otra cantidad de porcentaje, genera secuelas graves y de largo plazo. Y en un porcentaje, como es lo que me sucedió a mí, no genera nada, porque yo no tuve ninguna secuela, que es algo que sí agradezco. No genera ninguna secuela, pero sí hay que intervenir de forma inmediata. Es un dolor fuerte que te llega a la cabeza, el dolor más grande que he sentido, y justo también lo conversaba con mi esposa. Este tipo de eventos te cambia la vida en un instante. Tú estás, yo me acuerdo que este martes, o el martes 7 de julio que me sucedió, y yo estaba a las 10 de la noche haciendo mis ejercicios, mi vida, pensando en lo que iba a hacer mañana en el trabajo, de repente pensando en el estrés de hoy, ¿qué voy a hacer? Eh, y terminado de hacer mi sesión de ejercicios y siento un punzón en el cerebro, un dolor bien fuerte. Me voy de emergencia, eso es lo bueno que hago, que yo hago y doy aviso a mi familia y me voy de emergencia. Mi esposa trabaja en el turno noche, ella llega a la sala de emergencias y nos informan ahí que en una tomografía sale que mi cerebro estaba sangrando y había que intervenir ya. Entonces en menos de 2 horas tenía un doctor explicándome esto y diciéndome que si no me operaban, pues mi vida corría peligro. Yo nunca he estado hospitalizado, me he roto un brazo de niño, pero después de eso nada. Y la vida sí cambia en un instante, de un instante para otro tu vida puede dar un vuelco. ¿Qué En pensaste ese en momento, ese momento? Perdón, perdón. ya, bueno, ¿qué pensé en ese momento? La verdad que no tuve tiempo de gestionarlo, fue tan rápido, ya lo gestioné mentalmente después, y fue todo un proceso, porque después también me dieron una noticia adicional que una vez que salvaron este aneurisma roto, en la operación me detectan otros 2 aneurismas adicionales, que ya están en cola de operación, son más pequeños que el que tuve, y ya me van a operar, yo confío en que sí. Ya los doctores que me intervinieron son muy buenos doctores y los mismos me van a operar, pero después no tengo ninguna secuela y los doctores me dicen, bueno, un aneurisma es eso, puedes hacer tu vida normal, no te va a doler la cabeza. Si me duele la cabeza es por temas de estrés y esto. Pero sí, yo sí, una persona bastante estresada. Y el estrés, yo, ahora investigando, sé que el estrés genera una sustancia que es el cortisol, Ujú. y esto es real, esto no es nada místico ni nada mágico. El cortisol es una sustancia que tu cuerpo lo genera y esto va originando problemas no solamente a nivel de hipertensión, sino te puede originar diabetes, distintas enfermedades, incluso está relacionado hasta con el cáncer, según lo que puede averiguar. Y esto es cortisol, es estrés, es cuando tú estás pensando mucho y tu cuerpo está triste y y tu cerebro hace que tu cuerpo esté alerta constante. Y esto no genera ningún bien. Yo ahora estoy tratando ya de lidiar con el estrés de forma distinta y, y bueno, una de las lecciones que me ha traído este accidente, pues, ¿no? Saber manejar, liderar mi cuerpo
desde los pensamientos. Yo lo que he podido aprender es que la forma más rápida de liderar tu vida es cambiar tus pensamientos. Porque tus pensamientos cambian tu forma de actuar y tu forma de actuar cambia la realidad. Claro, Y eso es lo que aprendí. y los pensamientos que están generando constantemente también emociones, o sea, es todo un círculo, ¿no? Un Exacto, círculo vicioso en el cual los pensamientos crean emociones, esas emociones, otro, emociones entre comillas negativas, negativos. retroalimentan esos pensamientos y entramos en ese bucle, ¿no? En ese diálogo interno que lo que está haciendo constantemente es causarnos un sufrimiento, es un malestar que si se mantiene y se cronifica, puede generar todas estas, bueno, puede derivar en esas enfermedades, ¿no? En ese estrés sostenido. Es muy importante lo que tú has comentado, ¿no? El que la gente tome conciencia de esa hormona, del cortisol, que Sí, segregamos cuando estamos manteniendo unos niveles elevados de estrés y que ese estrés es crónico, está permanentemente ahí, ¿no? Tomar conciencia de la importancia tal vez de incorporar técnicas de respiración, de meditación, de aprender a relativizar, aprender a disfrutar. Tú me decías, ahora estoy aprendiendo a disfrutar, a vivir el sí. presente, ¿no? A valorar las cosas que nos rodean. Pero vamos un poco antes, ya llegaremos al Walter del presente, al Walter de ahora. Tú has dicho, claro, al principio te enteras y es ya tenemos que operar porque tu vida está en riesgo, por lo tanto es un shock que poco puedes, supongo, asimilar, poco puedes procesar en aquel momento, tanto mental como emocionalmente. Pero, ¿qué sucede después? ¿Qué sucede cuando ya estás en la habitación del hospital, cuando ya vuelves a tu casa? ¿Cómo gestionas todo eso? Ya ha pasado ese shock inicial, ya sabes que tu vida ya no corre peligro, pero supongo que es como, ¡guau! Hoy estoy aquí, mañana puedo no estar. ¿Cómo se gestiona toda ese impacto? Ya, Y también a nivel yo, familiar. sí, sí, no solamente mi vida cambió, la vida de mi esposa, mis padres que aún están con vida, toda la familia, o sea, hasta mis amigos del trabajo también. La palabra aneurisma es una palabra que asusta mucho, y muchos la relacionan con muerte. Entonces, cuando yo esperaban que yo de repente no la cuente o ya no, o esté con secuelas graves, pero cuando me veían bien y me sorprendían bastante. Pero ya una vez que llego a casa y mi mente gestiona el tema, sí fueron momentos bastante duros. No fue, para qué engañarte, Begoña, y a todos los que nos escuchan, decir que ya al día siguiente yo estaba recontra agradecido y enfocado. No, ha sido un trabajo largo, han sido días, semanas bastante oscuras, porque sí, el miedo que te dé, bueno, hablo personalmente, ¿no? El miedo que me dejó fue fuerte. Yo tenía días que tenía miedo de dormir, porque decía, "Y si los otros aneurismas revientan o algo en la operación sale mal". Y ahora con el internet uno averigua, ¿no? Es en la globalización de la información, es una herramienta de doble filo. Yo entraba a internet y según yo en una hora de un video de neurología quería saber más que los doctores y trataba de aprender. Yo como soy ingeniero de profesión trato de manejar términos técnicos y trataba de aprender y decía, uy, de acá sale que puede pasar esto a los 20 días de un ACV y me puede dar un coma isquémico, un paro del cerebro, y lloraba y abrazaba a mi esposa y me despedía de ella, todos los días me despedía de ella. Mi esposa es una mujer bastante fuerte, ella es la que me ha podido levantar en esos momentos, pero sí, son momentos bastante duros. Y justamente ahí experimenté que cuando tu mente está enfocada en esos pensamientos negativos, disruptivos, te encuentras con esta información. Uno piensa que no, pero aparecen, o tus ojos, como están enfocados en esos temas, solamente se enfocan en estos temas. Y es un círculo vicioso que es muy complicado salir hasta que tú tienes que tomar la decisión de liderar tu mente y salir de esto, pues, ¿no? Y es como un entrenamiento, al final no va a ser al día siguiente, es paso a paso, rutina a rutina. Y yo pues hice terapia también con una terapista acá en Lima, Milenka, que si me escucha de repente llega este audio a ella. Milenka Forto me ayudó bastante con terapias de recondicionamiento cognitivo, me parece que es el término, y pudo darme algunas herramientas para salir, pues, ¿no? Pero uno tiene que poner de su parte bastante, cambiar su mente y liderar,
porque es lo único que tenemos que hacer en esta vida, tomar decisiones, actuar, porque, bueno, algo que aprendí a todos los que nos escuchan es que todas esas ideas que ahorita tenemos en la mente de que mañana va a pasar lo peor, o en unos meses va a pasar lo peor, créanme que el 90%, 95% de esas cosas que ustedes piensan que va a pasar mal, no va a pasar mal. Y tu cuerpo sí se va a enfermar, sí va a sufrir, sí va a generar todo el estrés, pero es muy poco probable que suceda lo peor que uno está pensando. Yo había días en que pensaba que me iba a morir a la semana siguiente, y miren, estoy acá. Y esa semana la pasaba llorando, estresándome, generándome un estrés a mí innecesario, generando tristeza a la gente que me ama, y no pasa. Y así yo veo que hay mucha gente que piensa, uy, la otra semana me despiden del trabajo, mi esposa, mi esposo me va a dejar, voy a tener menos dinero, y cuando te das cuenta no pasa y tu cuerpo ya se malogró del tema. Por eso es que es bueno liderar los pensamientos. Porque lo más probable es que el 98% de las cosas que piensas que va a pasar no lleguen a pasar. Y solo te malogras tu presente. Ese mensaje es muy importante, ese que estás comentando ahora. Es lo que yo llamo los famosos ISIS. Empiezas, ¿y si va a pasar esto? ¿Y si me voy a quedar sin empleo? Ah, ¿Y si mi pareja, lo que tú comentabas, ¿no? Me ujú, voy a separar. ¿Y si me muero? ¿Y si me despiden? ¿Y si estalla la Tercera Guerra Mundial? Entonces empezamos a fantasear y nos montamos una película, entre comillas, que nada tiene que ver con la realidad. Y muchas veces lo que tú comentabas, todo aquello que hemos imaginado y que nos ha hecho sufrir tanto y elevar los niveles de cortisol, etcétera, etcétera, todo lo que hemos comentado antes, de pronto sucede o no sucede de la manera que nosotros habíamos claro. pensado. Hay un libro que se titula Atrévete a vivir, que distingue entre, ahora no recuerdo el autor, cuando lo pondremos la descripción del episodio por si alguien lo quiere ver, lo quiere leer. Distingue entre el dolor dice es algo inevitable, existe. O sea, tu pareja, pues te puedes separar de tu pareja, te puedes quedar sin empleo, pueden suceder varias cosas. Por ejemplo, la pandemia, nadie se esperaba una pandemia como hemos vivido. Eso pasaba en las películas y en las series de ciencia ficción, pero en la realidad no estábamos, nunca hubiéramos imaginado vivir una pandemia tal como la hemos vivido. Por lo tanto, el Claro, dolor existe, es objetivo, pero el sufrimiento es opcional. Es cómo interpreto yo esa situación, cómo me la explico y por lo tanto cómo la vivo y cómo la sufro. Y para mí eso es clave, ¿no? Lo que tú comentabas. Yo puedo escoger qué pienso acerca de eso. Evidentemente es un proceso. Yo te quería sí, preguntar también, porque supongo que es algo que también las personas que nos escuchan se puedan estar preguntando. Porque claro, ahora estamos ya a 9 meses, toda la gestión que has hecho emocional con tu terapeuta, con tu familia, con tu esposa que te ha ayudado tanto, afortunadamente. Pero en algún momento te enfadaste y dijiste, pero ¿por qué me ha tenido que pasar esto a mí? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Porque puede ser un sentimiento totalmente legítimo. sí, definitivamente. Ese es básico cuando pasan cosas como esta. Yo renegaba bastante. O sea, la tristeza viene acompañada de esta cólera, ¿no? Primero yo lloraba o lloras por lo que te pasa, por el miedo, y luego reniegas de por qué me pasó a mí, ¿no? Yo a veces ya tenía que ir a trabajar porque luego de que me internan, yo estuve internado una semana en el hospital y me dan una semana más de descanso médico, porque el doctor me dijo, tú ya estás bien, o sea, no tienes ninguna secuela y Ujú. ¿para qué te voy a dar tratamiento si todo está bien? Así que haz tu vida normal. Seguro, doctor, que no tengo que cambiar mi alimentación. No, has tenido un accidente, ya está. Y lo demás te vamos a operar y haz tu vida. Entonces yo tuve que enfrentar nuevamente estaba haciendo una maestría, la cual continúa haciéndola, y el trabajo, y salía a la calle y miraba a la gente, eso le decía a mi esposa yo, y decía, tanta gente viviendo su vida normal y me tuvo que pasar a mí, yo a los 34 años en ese entonces, este, tengo que estar lidiando con un post-ACV, con el miedo de que pueda pasar de nuevo, y sí renegaba, porque a mí yo que he hecho, y le decía a veces en mis momentos de mayor cólera y depresión, si he hecho algo malo en la vida, no sé, espero que eso malo haya sido algo fuerte para estar culpándome por esto, y renegaba, pero ya ahora aprendí que
Eso es parte de la mente que trata de dar... La mente genera pensamientos, eso es su chamba. Perdón, chamba es una palabra acá de Lima. Es su trabajo, es una jerga de Lima. Es su trabajo generar pensamientos y te va a dar miles de pensamientos y a veces algunos no hay que hacerles mucho caso. Y a mí me decía esto, pues, ¿no? Oye, ¿tú qué culpa? ¿Qué has hecho? Seguramente has hecho algo malo. Te va a pasar lo peor y la cólera también es un pensamiento que uno, o una emoción que uno tiene que dejar de lado porque hay cosas que no tienen respuesta y así pasa. Pueden suceder accidentes, bueno, hay gente que sale a la calle y de repente tiene un accidente de tránsito y no es que haya una consecuencia de eso, es la causa de la vida. Y a veces es lo interesante de la vida, ahora que estoy viendo más, leyendo más cosas de motivación, es lo bonito de la vida, que tenemos este momento exacto. Y la vida se va a acabar en un momento para todos. 8.000 millones de personas hay en la Tierra y todas vamos a morir. Así que hay que hacer las cosas que queremos, dejar el Exacto. ego de lado y lo que quieran hacer, a los que me escuchan, si tienen algún proyecto, pues mándense, porque igual todos vamos a tener un final y justamente hay que disfrutar este momento. Y si nos equivocamos, aprendemos. Ahora retomamos este mensaje que me parece muy importante lo que estás diciendo, pero volviendo Ujú. al tema, porque al tema que comentabas, ¿no? Esta parte de enojo, ¿no? De por qué me ha sucedido esto a mí. Claro, también es importante que las personas que nos escuchen, pues que sepan que la palabra duelo, el proceso de duelo, no es única y exclusivamente cuando una persona ha perdido a un ser querido. Un proceso de duelo puede ser porque he perdido el trabajo, porque a lo mejor incluso me he mudado a otra población y he dejado de ver a mis familiares, si es lejana, a mis familiares, a mis amigos, por una situación como la tuya, ¿no? Es como yo tenía mi vida, toda mi estructura, mis creencias, mis pensamientos, de repente me pasa esto y ahora tengo que convivir con este miedo, es decir, hay algo que cambia, aunque sea internamente. Por lo tanto, este proceso de aceptación de lo que me ha sucedido y de adaptarme a esta nueva manera de vivir y de entender la realidad, conlleva un proceso de duelo, porque, a ver si se me entiende, si bien tú no moriste, afortunadamente, sí que hubo un Walter, el Walter de antes, que de alguna manera murió para dar paso a este Walter más consciente, mm, que sabe disfrutar de la vida, perdón, que vive el presente, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ese proceso de duelo tiene que permitirnos que se dé. Y tiene unas fases, Ujú. tiene la fase de tristeza, tiene la fase de rabia de por qué me está sucediendo a mí, tiene la fase de negación, tiene todas unas fases para llegar al momento de aceptación y de estar en paz con aquello que nos ha sucedido. Y tenemos que permitirnos pasar por todas esas fases. Yo creo que ahí tú has hecho un gran trabajo, que te felicito, me quito el sombrero, chapó, para poder llegar, Gracias. además en poco tiempo, porque estamos hablando de que ha sucedido relativamente hace nada, todo ello, Sí, hace poco. hace poco. El mensaje importante, permitirnos sentir todas esas emociones para poder elaborarlas, no quedarnos en ellas, de la lástima, la culpa, la rabia, sino transitarlas todas para llegar al estado de aceptación y, bueno, ha sucedido esto, sigo para adelante con mi vida y con mis proyectos. Y aquí el mensaje que estabas diciendo, digo, y te he comentado, vamos a retomarlo. ¿Por qué? Porque yo veo muchas personas que aunque no les suceda nada, es, bueno, ya haré pues ese proyecto, ese sueño, cuando tenga más dinero, cuando tenga más tiempo, cuando mis hijos crezcan, cuando me jubile, cuando, y a lo mejor ese cuando no llega. Entonces, ¿qué les puedes decir ahí desde tu experiencia a todas esas personas que están postergando esos sueños? Que, o sea, tampoco es pensar en que mañana va a suceder algo malo, pero sí darse cuenta de la importancia del presente y de las acciones. Lo- Hay que manejar los pensamientos, sí, eso es cierto, pero llevar las acciones. Y cuando tú empiezas
arriesgarte a tener un plan de acción y llevarlo a cabo, pues sí, puedes equivocarte y de repente van a suceder cosas malas, pero ahí viene el aprendizaje y ahí te das cuenta que eso es lo bonito, de caerte y levantarte y aprender y que después de cada caída ahí viene una versión mejorada de ti. Hace poco escuché también bueno, a un coach motivacional, creo que de México, que decía que solo hay algo mejor que lo perfecto, que es algo que luego de estar roto se ha vuelto a juntar y se ha vuelto a recuperar. Y eso nace de los errores. Y eso a mí, cuando yo escuché ese video, me ayudó mucho, me hizo sentir muy bien conmigo mismo, porque yo dije, oye, sí, yo después de haber pasado por esto, después de haberme caído, llorado, siento que he creado un Walter evolucionado, mejor, y ahora yo todos los proyectos que tenía pendiente, los saco adelante. Si tengo una idea en el trabajo, si tengo que hacer algo con mi esposa, un proyecto juntos lo hacemos. Y si fallamos, porque puede pasar, aprendemos. Y eso es lo que me gustaría decirle a la audiencia. Láncense a hacer cosas. No piensen que lo hago de acá cuando tenga más tiempo, cuando tenga más dinero. No, o sea, generen en su mente ideas para poder avanzar y, y van a ir aprendiendo. Y si ustedes lo deciden y si ustedes de verdad se miran al espejo y dicen yo lo voy a poder hacer, su mente les va a dar ideas y les va a transformar la realidad para que eso vaya avanzando. Todo con paciencia, todo en su momento, no hay que desesperarse tampoco, pero siempre hay que avanzar porque la vida puede cambiar en un instante. A veces pensamos, no, ya en 2 años, en 5 años, sí, ahí sí empiezo con todo, que las cosas cambien y la otra semana, mañana, hoy en la noche, de repente cambian las cosas. Y también la pandemia nos enseña eso. Acá en Lima, Perú, un lunes 13 de marzo dijeron nos vamos a quedar en casa por 15 días y esto duró pues 3 años. Y no sabíamos. Y es así. O sea, mejor hacerlo las cosas ya. Y si nos equivocamos, pues aprendemos. Y ya luego lo hacemos mejor. Y seguimos, y seguimos, y seguimos. Así hasta que llegue el momento de que ya no estemos acá y bueno, pero al menos hemos disfrutado cada momento como si fuera el último. Y no hay nada mejor que eso. Dos veces hemos hablado de la pandemia y del confinamiento, y es cierto, o Sí. sea, en ese personaje que nos creamos, aparte que vivimos como pensando que somos inmortales, pensamos que el tiempo lo tenemos siempre, y también damos mucho las cosas por sentado. Y ahora me voy a explicar a lo que me refiero. Por ejemplo, y yo lo vi mucho en el confinamiento, en la pandemia. Personas que claro, como más en la vorágine esta, en el no disfrutar, en el no valorar las cosas, pues, bueno, sí, ya quedaremos para tomar un café. No, pero ahora no puedo porque voy muy ocupado, ya quedamos la semana que viene, ya te llamo, no llega esa llamada, es como, bueno, ya quedaremos y lo vas aplazando, ¿no? Postergando, como yo comentaba antes. Y claro, viene el confinamiento y entonces no podíamos quedar. Estaba prohibido. Aquí tú fue un Ujú. 13 de marzo, en España se decretó el estado de confinamiento el 14 de marzo, al día siguiente de en Lima. Y claro, había muchos, yo siempre digo, afortunadamente nos pilló con la tecnología muy avanzada y existe pues lo que estamos haciendo ahora, las videollamadas. Pero el contacto, el abrazar, todo eso ya no se podía hacer. Y había muchas personas que decían, ay, lo que me arrepiento ahora de no haber quedado tantas veces a tomar ese café, ¿no? Y haberlo ido postergando, a no haber dicho más te quiero, a no haber abrazado a aquella persona. Ya lo haré cuando pase esto. Cuando se acabe el confinamiento, lo volveré a hacer. Y lo haré más, y lo valoraré más. ¿Y qué sucedió? Que vino primero la nueva normalidad, que se iban abriendo paulatinamente, progresivamente, los espacios y los encuentros. Primero me parece que eran 10 personas máximo, y bueno, poco a Sí, poco se fue ampliando. Y todos esos buenos propósitos, en muchas ocasiones quedaron en nada, porque ya volvimos a entrar en la vorágine. Es como lo que me gustaría también que se quedara como mensaje en este episodio, es que tengamos más memoria, porque ya nos hemos olvidado de los tiempos duros del confinamiento y de no poder quedar con aquel amigo, con aquella amiga, con aquel familiar. ¿Tú crees, Walter, que te vas a olvidar en algún momento de lo que has vivido y de lo que has aprendido?
Eh, bueno, creo que es parte de, ¿no? O sea, porque cuando ya entramos en la vorágine de justamente el día a día es muy fácil que nuevamente nos podamos a meter en el estrés, en el trabajo. Yo también ahora que llevo 9 meses de que me pasó el ACV, veo que es poco tiempo, pero hay días, como le digo a mi esposa, en que me olvido de qué pasó y vuelvo a renegar, y vuelvo de repente a irme a los pensamientos del por qué no hice tal cosa, ¿no? Cuando hay algo en el trabajo, de repente un proyecto nuevo y por qué no me capacité en esto, ya tengo 35 años, a veces me siento viejo, a veces me siento joven, este, pero ya lo que he aprendido es a callar esa voz de la mente y a liderar mis pensamientos. Oye, ya, Walter, a ver, ¿qué está pasando? Nuevamente te estás comparando con otras personas, con el por qué no hiciste, ya, vamos a calmarnos. La meditación, antes yo no creía en eso, seguramente como muchos que nos escuchan, pero es un tema que a mí también me ha ayudado. Sentarme 10 minutos, respirar lento, tratar de dominar mis pensamientos y decirme a mí cosas positivas, aunque a veces uno diga, no, pues ya ni que fuera yo estuviera loco para estar hablándome de forma positiva, y créanme que eso ayuda bastante. Tú, las cosas que uno dice, que salen de tu boca, tu mente llega a un punto en que se las cree, porque muchos de ustedes de repente han estado con cólera y han dicho, ah, seguramente yo soy un inútil, no supe resolver esto, y eso sale, y tu mente lo escucha y aprende a que, ah, eres un inútil, y se lo guarda. Pero si eso lo cambias por, mira, yo he logrado A, he logrado B, soy una persona constante, tengo estos talentos, también tu mente lo va a escuchar y se lo va a aprender, y cuando quieras caer te va a levantar. La mente es una herramienta muy importante tanto para de repente meterte en un hoyo depresivo como para sacarte. Y actualmente mi mente más bien me está ayudando un poco a sacarme cuando quiero caer en depresiones. Pero yendo a tu pregunta, sí he podido experimentar a veces que he vuelto a caer en esta rutina, en olvidarme de las cosas, en de repente en renegar con mi esposa de ciertas cosas de la casa. Eh, Ahora que, bueno, mis padres están mayores, también hay ciertas responsabilidades que tengo que ver con mi hermana, solamente somos dos hermanos, y a veces me enfoco en renegar, y he aprendido, y también lo aconsejo a, a la gente que nos escucha, de que dejen de lado el ego. El ego es un tema que a veces no te hace muy feliz. Si tienes que elegir entre tu ego y ser feliz, elige ser feliz siempre, ¿no? O tener razón siempre, por alguna, nuestra mente nos dice, tú tienes la razón en esto. Ya, mejor elige ser feliz y te vas a dar cuenta cómo tu vida mejora. Y sí, o sea, a veces el ego no juega una mala pasada, ¿no? No, yo tengo 35 años, ¿cómo voy a aprender de repente programación? Eso es para alguien joven. Oye, ¿por qué? ¿Por qué no puedo? Si tengo que aprender desde cero y de repente estar en un aula con jóvenes de 20 años, pues lo hago, no hay ningún problema. Si nunca aprendí a tocar un instrumento, pues lo hago. Y si lo tengo que hacer con gente más jóvenes, aprendo y no hay ningún problema. Entonces, dejar el ego de lado, y van a ver cómo las cosas van a ir fluyendo y se van a sentir mejor. Y sí, va a haber momentos en este proceso de mejora que van a caer, y entiéndanlo también. No se den, o sea, ténganse paciencia. Eso es lo que mi terapista me decía: Walter, tente paciencia. Van a haber días en que vas a caer. O sea, entiéndolo desde ya, tente paciencia, tente cariño, levántate y vuélvelo a intentar, y así te vas a volver más fuerte. Es una rutina, es como una rutina de ejercicio. No te va a salir bien desde el comienzo. Es poco a poco, poco a poco. Como aprender a caminar, tú ves un bebé caminar y se cae unas 20 veces. Y no por eso el bebé se queda en el suelo. De repente sí, se cae y le duele, llora, pero lo va a intentar, porque un infante, un bebé no tiene egos. Solo lo vuelve a intentar y lo vuelve a intentar, y así uno tiene que hacer. Si me Me, duele, pues ya, sufro y me levanto y sigo adelante. me ha gustado mucho eso, ese símil que has puesto, que yo también lo uso, el de la rutina de ejercicio. Yo siempre digo que la mente es como un músculo y lo tienes que entrenar. Tú no puedes pretender ir el primer día al gimnasio y levantar una pesa de 50 kilos. Tú tienes que ir progresivamente. Entonces, la mente le da igual pensar en positivo que en negativo, que pensar en Ujú. contra o a favor nuestro. Y nosotros tenemos que entrenar ese pensamiento. Yo siempre les explico a las personas que coacheo que hay como dos circuitos. El circuito por el que estamos, de ahí, ¿te acuerdas que al principio hablábamos de desaprender para aprender? Hay dos Sí. circuitos. El circuito que siempre tomamos es el de la inercia,
Yo pienso de esta manera, pam, 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 y entonces siempre estoy ahí. Cuando empezamos este proceso de crecimiento personal, de toma de conciencia, sabemos que hay otro circuito, que es todo lo que tú estabas comentando hasta ahora, pero nuestra inercia, porque a lo mejor aquel día estamos más cansados, porque nos ha sucedido X que nos estamos preocupando, tiende a ir por ahí, por el de siempre, porque ya estamos acostumbrados. El camino es como más sencillo. El otro implica un esfuerzo de me paro, respiro, empiezo a ver qué pensamientos se me están pasando por la mente y tomo el otro. Pero ese ya es como hoy, aunque esté lloviendo, me voy al gimnasio a levantar más peso. Es un camino que tenemos que ir haciendo y que dura de por vida. Sí, Pero tenemos que hacerlo porque es una inversión en nosotros mismos y en nuestra salud. Y algo también que comentabas muy importante respecto al estrés, al miedo, al cortisol. El estrés, tenemos que distinguir la fuente de estrés si es real o si nos la estamos causando nosotros. El estrés tiene una función en según qué momentos positiva. Y lo sufren también los animales. Yo siempre pongo el ejemplo de el conejito que va tan tranquilo paseando por el monte y se encuentra con un león, claro que sufre estrés, porque, ostras, es que mi vida está en peligro. A ver, el conejo no piensa en ese sentido, pero es como estado de alerta, tengo que esconderme o tengo que empezar a correr para huir de ese león que me quiere comer. Pero es que nosotros, en nuestra vida diaria, no tenemos esos peligros. Los peligros nos los estamos causando mentalmente nosotros. Que el informe que tengo que entregar, que qué va a pensar aquel amigo cuando me ha dicho que no sé qué y yo le he contestado lo otro. Ese estrés es el que tenemos que aprender a tener bajo control. Y aquí tú has dicho algo importante. He descubierto la meditación. Yo antes no creía en ella y ahora sí, veo que la meditación es amiga, es una aliada, ¿no? ¿Qué sí, nos es una puedes? herramienta que me ha ayudado bastante. Dime, Walter, perdona. Ah, no, o sea, me refería a que la meditación sí es una herramienta que me ha ayudado bastante. Yo antes era una persona que no creía mucho en justamente esto de la motivación, del coaching. Yo era más perfil de ingeniero, de cosas reales, de matemáticas. Pero ahora ya este nuevo Walter ha aprendido a lo mucho que ayuda esto para poder liderar tus pensamientos. La meditación a mí me ha ayudado bastante a poder calmar mis ideas desde la respiración. Cuando ya yo empezaba a tener estrés, es física, como mi corazón empezaba a latir, empezaba a sudar frío, y respirando y tratando estas herramientas que te da la meditación de calmar tu mente, hace que tu cuerpo vaya calmándose y eso ayuda bastante. A la presión arterial, a cosas tangibles. De repente varios que nos escuchan dirán, no, eso es algo espiritual, no, cosas tangibles como las pulsaciones, la presión arterial, el azúcar en sangre se eleva por las emociones. Entonces, si no controlas tus emociones, tu cuerpo va a experimentar cambios. Y desde ahí hay que saber cuidarlo también. Y después hay otro tema muy importante que yo también lo he tratado en varios episodios, que es que lamentablemente, y aquí me gustaría saber tu opinión y también tu testimonio, ¿no? Lamentablemente vivimos en una sociedad en la que hemos normalizado el estrés. Es que incluso es como que es guay estar estresado, ¿no? Quiere decir que eres más productivo, que te va bien en la vida. Sí, Y es lo extraño, entre comillas, lo extraño es no estar estresado. Entonces es que tal vez eres un vago, no tienes ambición, no tienes proyectos. ¿Qué nos puedes decir sobre esa creencia que es que está, vaya, en boca de todo el mundo? sí, has dado en el clavo, Begoña, porque sí, incluso ahora que he experimentado esto, la gente ve como algo normal el estrés, y si tú dices, oye, te preguntan, ¿y cómo estás? Sí, bien, todo tranquilo. Ah, que yo no puedo, yo tengo mi familia y tengo mi trabajo y tengo que vivir estresado. Y yo le digo, sí, yo también, solo que entonces hasta que se molestan, es como que, ¿cómo estás tranquilo? Porque pues, todos pasamos por eso y tener responsabilidades no tiene por qué ser algo mal en tu vida, pero es normal. Si no tienes estrés, es que algo estás haciendo mal. Incluso hay muchos trabajos acá en Lima, no sé si en otras partes del mundo también debe ser por ahí,
que dicen, se pide postulante, no sé, para jefe de algún área, y requisito trabajar bajo presión y bajo estrés. Y es como que, o sea, te dicen básicamente que tu salud mental va a estar mal en ese puesto. Pero es normal, es común que tú pienses, no, entonces ese trabajo debe ser bueno, ¿no? Y yo soy talentoso porque estoy bajo estrés todo el día. Y no, no es así, no, no. El estrés es una herramienta bioquímica del cuerpo para justamente escapar de un peligro, saberte salvar la vida, pero no es que constantemente tengan que estar en eso. No es sano. Pero a veces nuestros pensamientos hacen que nosotros estemos constantemente estresados. El cuerpo lo va a traducir así. Si tú ahorita te imaginas una hamburguesa que has comido hace 2 días, tus papilas gustativas las van a poder saborear. Eso es real. Y eso también he aprendido porque como te decía Begoña, yo antes pensaba todo en real, ¿no? Yo no quería mucho la motivación porque pensaba que era algo místico, pero ya vi que luego era algo real. Y de la misma forma, si tú te estresas en pensar, en 2 días me van a sacar del trabajo y te enfocas en ese pensamiento, vas a sentir tal cual, vas a sentir la misma sensación y tu cuerpo va a producir mayor cantidad de cortisol, va a generar mayor palpitación tu corazón. Entonces, tu cuerpo se va a portar como si ya te hubieran dado la mala noticia, cuando de repente esa noticia nunca llega y tu cuerpo ya se enfermó. Lo real es que ya te estás enfermando por eso. Claro, es que tú has repetido más de una vez a lo largo del episodio que también es una creencia desafortunadamente muy común de pensar que todo esto es algo místico, es algo que nos lo inventamos, ¿no? Los que nos dedicamos a Sí, ello. Pero es que hay una estrecha, y de hecho la ciencia también lo ha demostrado, hay una estrecha relación entre cuerpo, mente y emoción. Somos un todo y tenemos que entendernos como ese todo, porque si no sucede lo que estamos comentando, ¿no? No contigo. Y tú decías antes lo del trabajo, ¿no? Lo de estar pensando que a lo mejor me despiden del trabajo. Pero es que hay situaciones que incluso nosotros mismos, ese pensamiento que genera una emoción y que nos genera una conducta X, llegamos a sabotearnos. O sea, yo he visto personas que, por ejemplo, ante una entrevista de trabajo, se generan tal estrés y empiezan, no, seguro que no la voy a superar, seguro que hay alguien mejor que yo, no soy suficientemente preparado para ese puesto, me van a hacer una pregunta que no voy a saber contestar. Y entra también todo el juego, todo el conocido síndrome del impostor, de pensar que yo no soy suficientemente bueno, etcétera, etcétera. Entonces, claro, segregas tales niveles de cortisol que tu parte adulta, tu parte lógica, en el momento de la entrevista muchas veces se bloquea, porque ya va predispuesto a. Entonces, salen de la entrevista y te dicen, Begoña, ¿ves cómo es que no estaba preparado? No es que no estabas preparado, es que te has boicoteado por el camino. Porque has estado constantemente diciéndote que ese puesto no era para ti, que no era suficientemente bueno. Y claro, evidentemente, ahí te colapsas. Entonces, esa es la claro. relación que hay, ¿no? La persona que va a un examen totalmente convencida de que lo va a suspender, porque no soy bueno, porque no lo he preparado suficiente, y ese nerviosismo está haciendo que tú fracases en aquello. Por lo tanto, Y es muy sucede. importante todo ello, ¿no? Entender toda esta relación. Otro tema que has sacado dos temas también muy importantes y que quiero profundizar mínimamente en ellos porque tendríamos para horas contigo, Walter, que es el tema del niño, de que los niños no viven con ese estrés, sobre todo cuando son Claro. pequeños, porque después los adultos a veces ya se encargan de causar ese estrés, De ¿no? Los estresarlo, adolescentes sí. también. Pero los niños cuando son pequeños son el prototipo del vivir el aquí y el ahora. No están pensando en mañana no sé qué va a pasar esto, ahora dentro de media hora papá o mamá me van a poner un plato de verdura para cenar que no me gusta. No están pensando en todo eso. Están aquí y ahora. Estoy jugando y estoy jugando. Estoy en el parque columpiándome y estoy columpiándome. Estoy dándole al balón. Y estoy aquí y ahora. Lo que va a pasado antes en el colegio, lo que va a pasar mañana, no, yo estoy aquí y ahora. Entonces, recuperemos nuestro niño o niña interior, que todos tenemos, esa capacidad de curiosidad, de asombrarse, de agradecer, de vivir el aquí y ahora. Eso por un lado, a ver, ¿tú qué me dices? Y después, algo que te comentaba tu psicóloga y que es
muy bueno, es que seamos compasivos con nosotros mismos. Nos podemos Correcto. equivocar, podemos caer en ese, antes he dicho que habían como 2 circuitos, podemos caer en ese de la inercia, pero no nos quedemos: "Oh, fíjate, Begoña, has vuelto a caer ahí". No, bueno, vale, he caído, no pasa nada. Mañana será otro día. Me pongo otra vez el Sí. foco en liderar mis pensamientos, pero no nos dediquemos a flagelarnos, perdón, que no me salía la palabra. ¿Cómo lo ves? Sí, es. Esa compasión hacia nosotros mismos. Sí, el autosabotaje es un tema que tenemos que tratar de manejarlo. A veces por la presión, de repente las personas que son de mi generación, y creo que todas las generaciones pasan por esto, de que nos autosaboteamos. Y justo Begoña decía, si vas a un reto, a una evaluación, a una entrevista, pensando que no vas a poder, te lo crees tanto que va a pasar. Te vas a poner nervioso y no vas a lograrlo y luego vas a estarte más autosaboteándote y diciéndote, ya ves, no soy talentoso. Lo mágico es que esto también funciona al revés. Tú te preparas todo y antes de ir a la entrevista, tú te convences, tú estás seguro de ti, van a suceder cosas que van a ayudarte a que logres lo que te propones. Aunque parezca que estoy hablando de magia, no, así como en negativo funciona, lo bonito es que en positivo también, y esto también yo lo he estado practicando bastante. Eh, yo trato de sentirme y identificar qué quiero ser ahora y encaminarme hacia eso. Y cuando hay un pensamiento disruptivo, trato de o no escucharlo, y muchas veces le he tenido que decir a mi mente, oye, sí, muy interesante tu idea, pero no, ahorita mejor sé que está por ahí una idea de que Walter no eres tan talentoso, ya, gracias, pero me voy a empezar a decir, Walter eres talentoso hasta que me lo crea. Y funciona. Y cuando hago el trabajo o voy hacia el reto, mi performance es distinta, es mejor. Y o sea que el autosabotaje es lo peor que una persona puede hacer consigo mismo y a veces es cuando estamos solos, esa voz de la mente es la que más ahí nos está presionando, el síndrome del impostor. Y recordemos el ejemplo que di de cuando un bebé empieza a caminar, se cae y si le duele, pues llora, pero nunca vas a ver a un infante que ya nunca más intentó caminar porque se lastimó, porque le dolió. No pasa porque el infante se enfoca en que él quiere intentarlo, sabe que sus músculos le dan y solo quiere avanzar y lo logra. No es que no se caiga. Entonces, eso no lo perdamos. Cuando vamos creciendo, nos vamos a caer. No una, no dos, varias veces. ¿Nos va a doler? Sí. Nadie dice que va a ser fácil. Nadie nos ha dicho que va a ser fácil. Tenemos que seguir intentándolo y cuando nos demos cuenta vamos a estar no solo caminando, vamos a estar corriendo y vamos a conocer nuevos retos. Cuando el bebé empieza a caminar y correr, sale de ese mundo donde estaba gateando, que pensaba que era su mundo, y ahora está viendo otro mundo. Y eso pasa siempre. Bueno, qué buena, qué tal metáfora, no, nunca la había puesto a pensar así, pero es cierto, o sea, cuando tengan estos problemas, acuérdense cuando ven a un niño caminar. Ningún niño se ha quedado en el suelo por haberse caído, eso no pasa. Tampoco nos quedemos en el suelo porque nos salió mal un proyecto o algo malo nos pasó. Levantémonos y sigámonos intentando. Porque es lo único que tenemos, el presente, el actuar. Porque aunque suene duro, la verdad es que nuestra vida va a poder cambiar en un instante. Así que si tenemos ahorita todo para salir adelante y hacer lo que queramos, hagámoslo. Seguramente nos caeremos, pero vamos a aprender y de eso se trata la vida, de empezar a disfrutar. Si tienes a tu familia al costado, abrázala, dile que la amas, disfruta lo más que puedas con tus amigos, amigos, familiares y todo, y tus proyectos, y avanza. Y cuando vengan esos pensamientos negativos, dale gracias porque para eso te das cuenta que estás vivo si esos pensamientos están ahí y no les hagas caso, ¿no? O úsalos para tu bien y más bien genérate pensamientos positivos y eso es lo que te va a ayudar a liderar tu vida y tu mente. Me gusta mucho la metáfora del niño. Es que de hecho tenemos que recuperar a ese niño, a esa niña que todos llevamos dentro, ¿no? Y yo siempre Ujú. digo, es que es el prototipo. Me lo has explicado muy bien. Me gustaría, bueno, daría para mucho, ya te he comentado antes. Me gustaría, nada, tres consejos, tres ideas básicas que les quieras transmitir a todas esas personas que nos están escuchando, para que no esperen o no tenga que ser la vida la que les diga: "Hey, te doy una bofetada para que reacciones", sino que no esperemos a eso.
Pongámonos ahora a ser nuestros mejores amigos, porque otra de las cosas, otro de los lemas que parece una tontería, pero que es tal cual, que yo digo en Lidera tu vida, es que la única persona, la única, con la que sí o sí vas a convivir el resto de tu vida, eres tú. Sí. Las demás personas pueden desaparecer por un motivo o por otro, pero tú no puedes decir, bueno, yo me divorcio y me voy de mí mismo. No, vas a No. convivir siempre contigo o contigo mismo o contigo misma. Por lo tanto, tenemos que ser nuestros mejores amigos. Bajo esa premisa, ¿qué consejos les darías a las personas que nos están escuchando? Así como muy breve. Bueno, a los que nos escuchan, una frase que a mí me ayudó bastante es una que dice que tanto si tú crees que no puedes como si crees que puedes, ambas son ciertas. Si tú te dices, te levantas y dices, no, no lo voy a hacer, no voy a poder, créeme que se va a hacer realidad. Pero si también te dices que sí lo vas a poder hacer, créeme que se va a hacer realidad. Tus pensamientos generan emociones y tus emociones van moldeando tu realidad. Entonces, domina esos pensamientos. Otra cosa, como lo comenté ahora en el podcast, solamente hay algo más perfecto y es cuando algo se ha roto y se ha vuelto a unir y se ha vuelto a recuperar. Así que no tengas cólera ni veas tu vida, ¿no? De repente has tenido cosas que han sucedido mal, eventos que te han marcado. Eso te ha hecho mejor persona y eso te ha hecho evolucionar. Acéptalo, abrázalo con cariño ese pasado y sigue adelante. Y lo último que les daría, la última idea es justo lo que decía Begonia. Yo lo veo así, ¿no? Cuando te vas a dormir, todas las ideas se apagan, el estrés del día y quedas tú con tu mente ahí en la cama, en la almohada. Haz las paces con ese pensamiento, porque de ese pensamiento no nos podemos escapar aunque queramos, ¿no? En las redes sociales, cuando estamos con amigos, podemos mentirles y nos van a creer, podemos ser los mejores actores. En las redes sociales ponemos que tenemos la mejor vida y con nuestros amigos tenemos la mejor vida. Cuando te echas a la cama y estás con la almohada y vienen esos pensamientos, ahí no nos podemos escapar a ningún lado. Entonces, haz las paces con esos pensamientos, lidera esos pensamientos. No simplemente les tengas cólera y los guardes, no, porque en algún momento salen. Lidéralos, trabaja. No tengas miedo de hacer terapia si es que has pensado en hacerla. Si tienes que escuchar ideas de motivación, libros de motivación, y lidera esos pensamientos. Y cuando tú puedas dormir tranquilo y usar esos pensamientos como una herramienta, te vas a dar cuenta que puedes lograr muchas cosas. Y es lo que tenemos, el instante de ahora. No pensemos por qué no hice las cosas ayer, ni qué pasará mañana. El ahora. Enfoquémonos en el ahora y se van a dar cuenta que van a ir logrando todo lo que ustedes quieren. Porque no tenemos límites. El pensamiento y los seres humanos no tenemos límites. Eso es lo que les compartiría a los que nos están escuchando. Unos consejos que yo creo que van a, y toda tu historia va a ser de gran ayuda, va a inspirar a muchísimas personas. Me gustaría acabar también con una frase que he leído muchas veces, hablando de todo el tema de aprender a liderar nuestras vidas y de vivir el presente, que es lo único que tenemos. Porque la depresión es estar pensando en el pasado y la ansiedad es un exceso de futuro. Y lo único que tenemos es el aquí y el ahora. Es algo que Walter nos ha estado enseñando con toda su experiencia, con todo el trabajo que ha hecho también, muy importante, liderar nuestras vidas y si hace falta consideramos que necesitamos ayuda profesional, buscar ayuda profesional. Rompamos ya ese estigma que tiene todo el tema de la salud mental, del estrés. Es algo que realmente tenemos que hacer por nosotros para ganar en calidad de vida y para sentirnos mejor con nosotros mismos y también poder estar bien con las personas que nos rodean. Muchísimas, de verdad, de todo corazón, muchísimas gracias, Walter, por haber aceptado venir hoy aquí a Lidera tu vida, al podcast. Ha sido todo un honor tenerte, contar con tu testimonio. Supongo que les has aportado muchísimo, no, supongo no, estoy convencida de que les has aportado muchísimo a todas las personas que nos acompañan, episodio tras episodio, y a vosotros
nuestros oyentes, deciros que, como siempre, podéis dejar los comentarios en el correo electrónico que os vais a encontrar en el episodio, en la descripción del episodio, como siempre. También que podéis hacernos llegar aquellos temas que queréis que tratemos y me despido hasta un nuevo episodio del podcast Lidera tu vida. Muchísimas gracias. Adiós. Muchas gracias. Adiós.